A ver, pensemos en una situación que parece de manual, un accidente de tráfico. Tenemos un conductor, una víctima, una aseguradora, todo parece bastante claro, ¿a que sí? Pues no. El Tribunal Supremo Español se encontró con un caso que lo cambió todo. Vamos a meternos de lleno en una sentencia que de verdad separó los caminos del conductor y su compañía de seguros de una manera, bueno, de una manera que casi nadie se esperaba. La historia que vamos a desgranar hoy tiene 3 actos, como una buena película. Empieza, por desgracia, con un accidente trágico. Le sigue una demanda por una cantidad de dinero importante. Y el final, bueno, el final es un giro legal de esos que te dejan pensando. Así que, sin más, vamos al lío. Empecemos por el principio. Venga, empezamos. Primera parte, el trágico accidente. Aquí es donde se pone en marcha toda la maquinaria. Un suceso que en ese momento nadie podía imaginar que acabaría convirtiéndose en una batalla judicial tan compleja. Muy bien, situémonos. 9 de agosto de 2017. Estamos en Valladolid. ¿Qué ocurre? Un camión atropella a una mujer en un paso de peatones. Dicho así, los hechos parecen sencillos, ¿verdad? Pero ya les adelanto que es en los pequeños detalles donde este caso se vuelve una auténtica locura. Y aquí entra en juego el dinero. Ojo a la cifra, porque no es pequeña. La víctima reclama, ahí lo vemos, más de €500.000. 501.529,86. Una barbaridad. Esto ya nos da una pista de que lo que hay en juego es muy, pero que muy serio para todas las partes. La víctima, por supuesto, pero también el conductor y su aseguradora. Vale, segunda parada en este viaje. El primer veredicto. Como es lógico, con una reclamación de esa magnitud sobre la mesa, el caso acaba en los tribunales. ¿Y qué dice la primera sentencia? Pues establece lo que se conoce como una culpa compartida. Parecía una solución, bueno, bastante razonable. Pero claro, esto no había hecho más que empezar. El juzgado de primera instancia, al estudiar el caso, no dice «la culpa es de este o de esta». No. Lo que determina es que hay lo que en derecho se llama una concurrencia de culpas. O sea, para que nos entendamos todos, que tanto el conductor como la peatona tuvieron parte de responsabilidad en el accidente. Y no se queda ahí, sino que el tribunal le pone porcentajes a esa culpa. Y el reparto queda así: un 70% de la culpa para el conductor del camión y el 30% restante para la peatona. Este reparto, este 70-30, es fundamental porque, como se pueden imaginar, va a cambiar por completo la cantidad final de la indemnización. Entonces, ¿qué pasa? Cogemos la indemnización total que se pedía, le quitamos ese 30% de culpa de la víctima y ¡zas! La condena final para el conductor y su aseguradora, que iban juntos en esto, se queda en casi 300.000 euros. Pero claro, aquí nadie estaba contento. Ni el conductor ni la aseguradora estaban de acuerdo con esto. Y llegamos al tercer acto, la apelación y el giro de guión. Porque es justo aquí donde esta historia, que parecía más o menos predecible, da un vuelco. ¿Y qué vuelco? Los dos condenados, conductor y aseguradora, recurren la sentencia. Pero lo que pasa con sus apelaciones es, como poco, sorprendente. Miren esto porque es la clave. La Audiencia Provincial toma una decisión que es doble y contradictoria. Por un lado, le dice a la compañía de seguros, su recurso inadmitido, no se estudia, pero al mismo tiempo le dice al conductor, el suyo sí, aceptado y lo vamos a mirar. Esto, se lo digo yo, es rarísimo. Y claro, la pregunta cae por su propio peso, pero vamos a ver, si los dos habían sido condenados solidariamente, es decir, como un pack, ¿por qué narices el sistema judicial ahora los trata de forma tan distinta? ¿Qué ha pasado aquí? Pues la respuesta está en un detallito técnico, un matiz legal, que lo cambia absolutamente todo. Cuarta parte. Aquí vamos a hablar de una cuestión de intereses, porque antes de entrar a ver quién tuvo la culpa del accidente, el Tribunal Supremo tuvo que resolver un auténtico rompecabezas de procedimiento. Un lío legal, vamos. Para entender el lío, primero un concepto clave, la responsabilidad solidaria. ¿Esto en cristiano qué significa? Pues muy fácil, que la víctima podía ir y reclamar toda la pasta, el 100%, o al conductor, o a la aseguradora, a quien quisiera. A efectos prácticos, para pagar eran como una sola persona. Pero, y siempre hay un pero, aquí entra en juego otro concepto. Ojo, que es importante, los famosos intereses de demora del artículo 20. ¿Qué es esto? Pues es una especie de multa, una penalización muy gorda que la ley le pone, y ojo, solo y exclusivamente a las aseguradoras cuando tardan en pagar. Es una sanción para la compañía, ¿eh? El conductor aquí no pinta nada. Entonces, ¿ya ven por dónde van los tiros? El Tribunal Supremo dice, un momento, la deuda principal, la indemnización, sí, es solidaria, pero la multa, la penalización por tardar en pagar, eso es cosa exclusiva de la aseguradora. Por lo tanto, para poder recurrir, el conductor no tenía por qué depositar el dinero de esa multa. La aseguradora sí tenía que hacerlo. Y no lo hizo. Y ¡boom!
Por eso a ella le tiran el recurso y al conductor se lo aceptan. Ahí estaba el truco. Venga, que llegamos a la traca final. Quinta parte, el fallo sobre la culpa. Una vez resuelto todo este laberinto de procedimientos, el camino ya estaba libre. El Tribunal Supremo por fin podía entrar a valorar las pruebas del accidente y responder a la pregunta del millón. Con el recurso del conductor ya aceptado, el Supremo se pone a reexaminar todos los hechos desde cero. Y la gran pregunta vuelve a estar ahí, encima de la mesa, pero ahora ante el tribunal más alto de todos. La cuestión era, ¿realmente hubo culpa compartida o toda la responsabilidad fue de una sola persona? Pues bien, el análisis de las pruebas empieza a dibujar una imagen muy clara. Hablemos de las acciones de la peatona. Primero, cruzó con el semáforo para peatones en rojo. Segundo, pasó corriendo justo por delante del camión. Tercero, al hacer eso, se metió de lleno en un ángulo muerto, en un punto ciego. Y cuarto, lo hizo todo muy rápido, muy pegada al camión. O sea, fue totalmente imprevisible. Y ahora veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué hizo el conductor? Pues según el tribunal, su comportamiento fue perfecto. Arrancó cuando su semáforo se puso en verde. Iba a una velocidad muy lenta. Y para colmo, estaba obedeciendo las indicaciones de unos señalistas de obra que había allí. La conclusión es que era físicamente imposible que pudiera ver a la peatona. Y con todo esto sobre la mesa, con todas las pruebas valoradas, la conclusión del Tribunal Supremo fue demoledora. Y la podemos leer directamente de la sentencia. Dice así: la única causa fue el actuar imprudente de la peatona. Se lo repito, la única causa. Con esto el conductor queda total y absolutamente libre de toda responsabilidad. Al final, este caso nos deja con una pregunta flotando en el aire, una reflexión que es muy importante. ¿Cuándo podemos decir que un conductor está completamente libre de culpa? Porque lo que demuestra esta sentencia es algo increíble, que incluso en un atropello y en un paso de peatones, si la actuación del conductor es impecable y la causa única y exclusiva del accidente es una imprudencia muy grave de la víctima, la culpa del conductor puede ser cero. Cero. Y ese es un matiz que lo cambia todo en la ley de tráfico.